presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Una fuerte tormenta generó destrozos en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, donde un árbol cayó sobre un auto y su ocupante salió ileso. El fenómeno duró pocos minutos y no se registraron personas heridas de gravedad. El ministro del Interior dijo que los recientes cambios en la cúpula de la Policía Nacional responden a una nueva etapa donde se consoliden los éxitos obtenidos en la lucha contra el crimen organizado. Luis Alberto Heber encabezó una declaración que no incluyó preguntas de la prensa. La fiscal Gabriela Fossati procurará imputar al exdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, en el marco de las investigaciones en el caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. Este miércoles, el Ministerio del Interior cesó oficialmente a Berriel en el cargo. Los exámenes toxicológicos confirmaron que los conductores que protagonizaron un choque frontal en Manantiales, en el que murieron 2 personas, habían consumido alcohol y drogas. El fiscal de la causa aguarda la llegada de los resultados de las pericias realizadas por el Gabinete de Accidentología. La policía canadiense anunció que al menos 2 niños murieron y otros 6 resultaron heridos después que un ómnibus chocara contra una guardería. El conductor del autobús fue arrestado y se investiga si el accionar fue intencional. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Esta ha sido una jornada donde se presentaron diferentes advertencias meteorológicas. Gran parte del territorio nacional en horas de la tarde estuvo bajo nivel naranja por tormentas intensas. A esta hora de la noche no hay ninguna advertencia vigente, ni nivel naranja ni nivel amarillo por tormentas, pero lo cierto es que en horas de la tarde una turbonada afectó seriamente el departamento de Tacuarembó, más puntualmente la localidad de San Gregorio de Polanco. Hoy, sobre las 3 de la tarde, una turbonada afectó a San Gregorio de Polanco, en el departamento de Tacuarembó. Según informó el alcalde del lugar, Juan Rivero, una persona resultó lesionada al caer un árbol sobre el vehículo en el que se refugió e inmediatamente fue derivada a un centro asistencial. Además, hay 20 damnificados y daños en 5 viviendas por voladuras de techos. Ante esta situación se activó el comité de emergencias que envió personal para colaborar con los damnificados y se evaluarán los daños para brindar la asistencia con materiales. La zona del camping también sufrió el impacto de la turbonada, cayeron árboles y se volaron techos. Bueno, vamos a avanzar en otros temas trascendentes en estas últimas horas aquí en nuestro país. Jorge Berriel, quien hasta esta jornada era el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, estaría siendo imputado por el caso Astesiano el próximo día viernes, cuando se celebre una audiencia pedida, ya solicitada por la fiscal Gabriela Fossati. Berriel fue incluido, o mejor dicho, involucrado en varios de los chats que se divulgaron del caso Astesiano. Fue quien brindó en su momento alguna información al ex custodio del presidente de la República sobre aquel caso de supuesta violación que se dio en una reunión de jóvenes del Partido Nacional. La fiscal Gabriela Fossati, quien lleva adelante las causas que involucran al ex jefe de seguridad presidencial, solicitó una audiencia de formalización para imputar a Berriel. La cita quedó fijada para las 16:30 y fue solicitada el pasado 6 de febrero, según informaron de Fiscalía. Los delitos que se le adjudicarán a Berriel no fueron informados por Fossati. El hasta ahora subdirector ejecutivo de la Policía Nacional fue recientemente cesado por el Ministerio del Interior. El ex jerarca aparece en varias conversaciones que forman parte de la investigación. En uno de los intercambios con Astesiano, brinda datos sobre el caso de la menor que presentó una denuncia por abuso sexual en una fiesta organizada por militantes del Partido Nacional. Berriel también aparece en las conversaciones en las que se hace referencia a un seguimiento al presidente del PIT-CNT con cámaras del Ministerio del Interior.
Bueno, en esta jornada, hablando del caso Astesiano, declararon en calidad de testigos ante la fiscal Fossati el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también Nicolás Martínez, quien es, recordarán ustedes, el secretario privado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Todo también por escuchas relacionadas a el momento en que el presidente de la Central Obrera tuvo el accidente de tránsito en febrero del año pasado en la zona de Punta Carretas. Esto que también fueron audios de Astesiano que se filtraron en los últimos días. Tanto Nicolás Martínez como Marcelo Abdala se retiraron de la sede judicial sin hacer declaraciones, pero quien también estuvo presente hoy por el caso Astesiano, que también fue involucrado en los audios con Berriel, fue el ex fiscal de corte Jorge Díaz. ¿Por qué? Bueno, precisamente Berriel habla con Astesiano sobre aquel caso de Saúl Feldman. Recordarán ustedes este hombre que tenía un arsenal, que se atrincheró en su vivienda de Shangri-La en Ciudad de la Costa y que luego terminó muerto. Bueno, Berriel lo que sostiene, o mejor dicho, lo que sostuvo en diálogos con Astesiano, es que a raíz de que el entonces juez, estamos hablando de Jorge Díaz, que investigaba esa causa, no habilitó un allanamiento, fue que culminó el caso con un policía asesinado. El abogado llegó sobre las 12 horas a la sede de Fiscalía para declarar ante Gabriela Fossati como testigo del caso Astesiano. La fiscal de la causa lo convocó porque fue mencionado en varios mensajes que cruzaron el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y el entonces subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel. En los chats se hace mención a la participación de Díaz en el caso Saúl Feldman, donde se desempeñaba como juez. En 2009, Feldman se atrincheró en su casa en Shangri-La, en el departamento de Canelones, luego de que se le incautara un arsenal en el barrio Alies Puros de Montevideo. Durante el atrincheramiento, asesinó a un policía. Según consignó Montevideo Portal en su momento, Berriel escribió: el juez Díaz hizo que mataran a un policía por no dar una orden de allanamiento. Sí me acordaré. Después lo premiaron con el cargo de fiscal porque les dio tiempo a todos para limpiar todo. A lo que Astesiano respondió: sí, claro, sí sabrá ese sabe todo y todito. Luego de declarar, Díaz dijo que Fossati le preguntó si conocía a Astesiano y a Berriel. Además, consultado sobre si le sorprendió que lo mencionaran en los chats, dijo que ya nada le sorprende. No conozco a ninguno de los dos. Puede ser que a Berriel ocasionalmente lo haya tratado, pero nunca tuve ningún vínculo con él. A Astesiano no lo conozco. Hacen referencia por parte del señor Berriel a mi participación como juez en el caso Feldman. A mí a esta altura no me sorprende absolutamente nada. De todas maneras, mi actuación en ese expediente es pública. Esa afirmación que se contiene en ese chat es una falsedad y es fácilmente demostrable que así es. Bueno, en la jornada de hoy finalmente se efectivizó la declaración del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, donde explicó los motivos de los cambios en la cúpula policial. El secretario de Estado, que como decíamos dio una declaración, no aceptó preguntas, no fue una conferencia de prensa, dijo que se trata simplemente de un cambio, del inicio de una nueva etapa de lo que es el combate al delito. No hay otra cosa, dijo el secretario de Estado, al justificar los cambios precisamente y las remociones de Diego Fernández como director de la Policía Nacional y de Berriel como subdirector ejecutivo. El ministro argumentó que los cambios responden al inicio de una nueva etapa. Una nueva etapa donde se consolide los éxitos que ha tenido este Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado. Y al final de su declaración aclaró: nada tienen que ver con otros asuntos que tiene el Ministerio entre manos. El ministro manifestó conformidad con el desempeño del hasta ahora director nacional de policía, Diego Fernández. Asimismo, Heber sostuvo que la nueva etapa necesita cambios en la conducción de la policía. El nuevo director nacional designado es el comisario general retirado Juan Manuel Azambulla. El subdirector designado es Johnny Diego y el subdirector ejecutivo designado es Efraín Abreu. Hemos tenido grandes logros en la lucha contra el narcotráfico, hemos pegado grandes golpes y por lo tanto, agradeciendo el trabajo hecho, iniciamos una nueva etapa para ir a más.
Bueno, y a todo esto les decimos que en la jornada de hoy, esta tardecita noche, asumió el nuevo jefe del regimiento de Blandengues, aquí en Montevideo. Allí estuvo presente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que no hizo declaraciones a la prensa, pero informalmente habló con los periodistas y ratificó que él no fue quien pidió el cambio de las autoridades, sino que accedió a una sugerencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Han surgido, obviamente, como era de esperarse, repercusiones a nivel político a raíz de esta situación. Desde el Frente Amplio, el senador Charles Carrera dijo que es una tomadura de pelo, que es poco serio, los argumentos no son serios, dijo el legislador, y ató estos cambios al caso Astesiano. Decir que va a relevar al 1, 2 y 3 de la Policía Nacional por el éxito de las políticas implementadas es no ser serio. En el Frente Amplio hablan de una crisis en la interna policial. Acá se relevaron el 1, 2 y 3 de la policía, no por haber cumplido el ciclo del periodo de gobierno, los 5 años del periodo de gobierno, sino por estar vinculados a círculos de corrupción. El número 2 y número 3 de la policía están siendo investigados en el denominado caso Astesiano. Y el 1, por acción o por omisión, también es responsable. El ministro del Interior fundamentó la salida de la cúpula policial con el inicio de una nueva etapa en lo que dice será la consolidación de éxitos en el combate al delito. El Frente Amplio evalúa acciones políticas. La realidad está marcando que hay situaciones de violencia que los uruguayos no estábamos acostumbrados. Que el ministro no hable de éxitos, que el ministro sea serio, que sea responsable y que se ponga a trabajar en pos de la seguridad y la convivencia de todos los uruguayos. Recordemos que este jueves, precisamente en la Comisión Permanente, el Frente Amplio va a estar proponiendo un llamado a régimen de comisión general del ministro del Interior, precisamente por, entre otros temas, lo que fue el incremento de los homicidios en los últimos meses. Pero desde el oficialismo, a todo esto y volviendo a la situación del cambio de autoridades en la cúpula policial, se justificó lo que es este cambio. El senador Gustavo Penaes dijo que son naturales, a veces son necesarios por el desgaste que se genera, señaló. Si bien admiten que es difícil de separar, en el oficialismo sostienen que los cambios no responden al denominado caso Astesiano. Creo que responden mucho más a una necesidad del cambio en el mando de la policía, producto del desgaste que se tenía de tantos años de gestión, de una gestión relativamente exitosa, porque no nos olvidemos que en todos los delitos, salvo los homicidios, ha habido una baja. El senador consideró que los cambios son naturales para oxigenar el mando de la policía hacia la etapa final del gobierno. Fíjese usted que lo que se está viviendo es un cambio en el paradigma de los homicidios. Son tan lamentables, tan y tan condenables como cualquiera. Ahora, hace unos años atrás moría un comerciante, moría un transeúnte, moría víctima de delitos de rapiñas, de hurtos. Hoy el tema está centrado fundamentalmente en una confrontación por el tema del narcotráfico. Entre tanto, desde el sindicato policial ya se anunció que se va a solicitar una reunión con las nuevas autoridades. Desde la dirigencia se señaló que no se tenía un buen vínculo con quien fuera hasta ahora Diego Fernández, el director de la Policía Nacional, mientras que sí han tenido buen relacionamiento con quien ocupará de aquí en más el cargo, José Manuel Azambulla. El delegado del sindicato dijo que están esperando a que las nuevas autoridades asuman su cargo para poder reunirse y hacerle llegar sus inquietudes. Además, destacó el vínculo de Azambulla cuando era jefe de policía de Florida. Se demostró interesado en ayudar la problemática del trabajador policial. Nosotros nos reunimos con él se puso a la orden en su momento, claramente. Ahora es otro el cargo que va a ostentar. Esperemos que siga por la misma línea de diálogo con nosotros, y eso es lo que principalmente esperamos como sindicato, el diálogo para poder solucionar las problemáticas de los compañeros. Desde el sindicato esperan que sus superiores sientan empatía por sus subalternos, fundamentalmente en lo vinculado a la salud mental. Respecto al anterior jefe de policía, dijo que el vínculo no era bueno. Con Fernández, cada vez que nosotros le mostrábamos una problemática, no daba solución, no se mostraba con ganas de dar solución, y nosotros tenemos que acudir a la cúpula del ministerio para dar solución.
Según anunció hoy el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, las nuevas autoridades estarán asumiendo los cargos el próximo 1 de marzo. Pero vamos a repasar un perfil de quien ocupará la Dirección Nacional de la Policía Nacional a partir de este del mes entrante, José Manuel Azambulla. José Manuel Azambulla, quien relevará al exdirector Diego Fernández, tiene una trayectoria de más de 30 años de servicio al cuerpo policial. Fue director de la Policía Científica hasta noviembre de 2020 cuando pasó a retiro. Sin embargo, se volvió a incorporar en agosto de 2021 de forma inesperada. Debió asumir la jefatura policial de Florida tras el fallecimiento del ex jefe Rubén Saavedra, quien murió en un siniestro de tránsito. En ese momento, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó a Azambulla como un policía querido y respetado por sus pares y subalternos, con una gran calidad humana. Un hombre de larga trayectoria en la policía científica, mucho tiempo, y no tenemos ninguna duda que va a dar continuidad a esta tarea que tan importante y tan trascendente dejó nuestro amigo Rubén Saavedra. Por otro lado, Johnny Diego dejará la jefatura de Colonia para asumir como subdirector de la Policía Nacional. Anteriormente, Diego se desempeñó como subjefe de la jefatura de Canelones. Finalmente, Efraín Abreu, quien hasta ahora era el director nacional de Educación Policial, será el subdirector ejecutivo. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a un primer contacto con la escena política porque se conoció en el día de hoy que Eduardo Luz renunció a Cabildo Abierto, va a crear su propio grupo político, pero no va a renunciar a la banca. El diputado les comunicó este miércoles la decisión a los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. Nos expresó que le había sido muy difícil tomar la resolución, pero que estaba incómodo porque él quería formar un partido ambientalista, que había estado hablando con gente de movimientos que trabajan en esos temas, con la intención de formalizar un partido desde el arranque con un neto encare ambientalista y constitucionalista. Lust pensó inicialmente formar el movimiento dentro de Cabildo Abierto, según informó El Observador, pero después optó por empezar desde cero. El diputado no renunciará a la banca, lo que generó malestar en la interna. Obviamente que me parece que eso defrauda a quienes votaron una lista de Cabildo Abierto conociendo el programa de gobierno, la plataforma y los principios de Cabildo Abierto, ¿no? Yo entiendo, y se lo dije al diputado Luz, que si yo renunciara a Cabildo Abierto, renuncio también a la banca. Bueno, y entre tanto, el subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, de Cabildo Abierto, dijo que no le sorprendió la renuncia de Luz al partido. Podía ser algo que pasara en cualquier momento, algo que ha mantenido algunas diferencias con el partido. ¿La fuerza política le va a pedir la banca al diputado? El presidente del partido lo habló con él y bueno, y él ya dijo que iba a mantener la banca. ¿Usted cree que la banca la obtuvo, digamos, por su nombre o por el partido? Acorde a la cantidad de votos que tuvo la lista de Luz, él no fue electo directamente por el primer escrutinio. Fue electo por el tercer escrutinio, o sea, por el conjunto de los votos del partido. ¿Cómo era ese vínculo? Porque recién decía que no lo sorprende, entre Luz y el partido. Bueno, él en algunos puntos ha mostrado diferencias y bueno, y eso podría generar que él no se sintiera cómodo. ¿La reunión del lunes fue clave para esta situación? No lo tengo claro, no lo hablé con él, ni sé si fue ese el punto que disparó. Él ha manifestado que tiene otras diferencias y quiere otra postura también. ¿Cómo afecta esto al partido, digamos, orgánicamente, en el funcionamiento? ¿Se entiende que la pérdida de un voto en la Cámara los va a impactar? Creo que todos los votos son importantes en todos los partidos. Para nosotros es un efecto y bueno, tendremos que hacer una visión de por qué nos pasó y a reacomodar la bancada. También él representa al partido en algunas comisiones que tendremos que ver cómo las cumplimos. ¿Eran notorias las diferencias que tenía el diputado con los lineamientos de Cabildo Abierto hace bastante tiempo? No eran notorias. Él había presentado algunas diferencias en algunos puntos.
Bueno, en otros temas hablemos del accidente que cobrara 2 vidas en el comienzo del mes de enero en la zona de Manantiales, en el departamento de Maldonado. Según el informe toxicológico, dio positivo al consumo de drogas. Esto a los 2 conductores, también el consumo de alcohol. Los conductores del choque frontal en Manantiales a principios de año habían consumido drogas. Así lo determinaron los peritajes toxicológicos. El abogado que representa a las víctimas fatales que iban en el Ford y a una de sus acompañantes, sostuvo que lo determinante, sin embargo, será el resultado de las pericias mecánicas del accidente. Y será secundario esta cuestión de los informes toxicológicos, porque en principio lo que importa es que alguien se cambió de senda y embistió de frente a otro vehículo. En su caso, los psicofármacos encontrados podrán explicar por qué se cambió de senda, pero no son lo que determina el resultado. La pericia toxicológica de Josefina Ferrero, una de las fallecidas en el accidente, concluyó que había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina y éxtasis. La pericia de Nicolás Roca, el conductor del otro vehículo, detectó metanfetamina y morfina, esta última sustancia administrada en el sanatorio después del accidente. En ambos casos, también fue constatado consumo de alcohol. Quizá el informe toxicológico pueda explicar por qué se cambió de senda, le da más causas al asunto. Abogados del conductor del Volkswagen prefirieron no hacer declaraciones y esperan resultados de una pericia de parte que entienden también determinante para el caso. Bueno, esto que les vamos a mostrar pudo haber terminado en una verdadera tragedia, unas imágenes que se viralizaron de una situación que ocurrió el pasado día lunes. Tiene que ver con el accionar de un conductor en Ruta 5 que intenta rebasar a un camión, a un ómnibus y casi choca de frente. Estas imágenes, les decía, se viralizaron. Llegó al conocimiento de Policía Caminera, quien anunció que se identificó a la persona responsable y el tema ya está en manos de la Fiscalía. Se viralizó en redes sociales un video del manejo imprudente de un conductor en el kilómetro 392 de Ruta 5 en Tacuarembó. El hombre que conducía una camioneta Land Rover el lunes 18-20 estuvo a instantes de provocar una tragedia que podría haber involucrado a 2 ómnibus, 2 camiones y 2 autos más. Como se ve en el video difundido por el Telégrafo de Paysandú, el conductor intenta rebasar a un auto, un ómnibus y un camión a la vez en una zona prohibida con doble marca amarilla que impedía el adelantamiento. En medio de la maniobra se enfrenta a un camión, otro ómnibus y otro auto que circulan en sentido contrario. El ómnibus, que circulaba en la misma dirección que la camioneta, logró abrirse y desviarse hacia la banquina, habilitando a la camioneta a entrar en su carril. Además, el ómnibus incluso salió de la banquina para darle espacio a la camioneta. Policía Caminera informó que la camioneta matriculada en Brasil fue detenida ese mismo lunes y que tras la difusión de la filmación se dio cuenta a Fiscalía y se trabaja para aplicar sanciones administrativas correspondientes al hombre de 63 años. Los pasajeros de todos los vehículos resultaron ilesos y las espirometrías arrojaron resultado 0. El chofer del ómnibus que evitó el accidente, Noel Freira, dijo al Telégrafo que se vio sorprendido por un vehículo blanco que apareció a gran velocidad e impactó en la rueda delantera, haciendo que perdiera el dominio. Además, dijo que fueron 3 segundos en los que tuvo que reaccionar para poder evitar que el ómnibus volcara y, a su vez, evitar que la camioneta chocara de frente con el tránsito. Vamos a retomar ahora la información política. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que es optimista en que se apruebe la reforma de la Seguridad Social a estudio en el Parlamento. Delgado se refirió a los cuestionamientos que salen fundamentalmente desde las filas de Cabildo Abierto respecto a la reforma de la Seguridad Social que se estudia en la Cámara de Diputados y que ya se aprobó en el Senado. Soy absolutamente optimista en el Senado. Se votó por parte de la coalición de gobierno la reforma jubilatoria, la reforma de la Seguridad Social, que es justa, que aumenta las jubilaciones mínimas, que le permite al trabajador
ya lo saben, poder trabajar y jubilarse, tener jubilaciones parciales, que tiene un suplemento solidario para los que ganan menos, que tiene una pensión universal, jubilación universal para todos aquellos que tienen 70 años, que hoy no existe. O sea, es una reforma necesaria, que todo el mundo decía que era necesaria, pero todo el mundo miraba para el costado. Agregó que si bien podrían haber comenzado a tratar esta reforma al inicio del gobierno, hubo que priorizar otras cosas por la pandemia. Sin embargo, enfatizó que en este tiempo se han reunido con todas las organizaciones sociales y políticas y consideró que nadie puede discutirle al gobierno que no escucharon a todos antes de presentar un proyecto. Yo hubiera esperado una actitud del Frente Amplio más comprometida con algo que saben que es necesario. Y saben que además es justo. Y saben que además el Uruguay lo necesita para darle sustentabilidad al sistema. O sea, ojalá que en el diputado no solo voten algunos artículos, sino voten algunos más que son importantes, porque los reclamaban cuando eran gobiernos, pero no se animaron a presentarlo al Parlamento. También opinó sobre las propuestas que saldrán desde Cabildo Abierto y el Partido Colorado para hacerle modificaciones al proyecto. Todo aquello que sea para mejorar, bienvenido, mientras no le quiten el eje de la sustentabilidad financiera o la esencia de la reforma. Con calificaciones ya de índole personal, se registró un nuevo cruce entre el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Uno le dice al otro que no es un buen samaritano. Lema está perdido. Lema se perdió. Un cristiano no persigue pobres que alimentan pobres. El otro le dice que excede límites. Entra en el terreno de las valoraciones personales. En esto no vale todo. El ministro sostiene que desde la oposición no surgen propuestas, sino críticas y cuestionamientos a todo. Cuando ya todo lo que puede ser bueno para el país genera una crítica, una oposición permanente, es muy difícil encuadrar en esos parámetros. La verdad que con el presidente del Frente Amplio estamos entregados en aspirar a que cambie postura. Yo no tengo problemas personales con Lema, probablemente él conmigo sí, pero claramente no está siendo un buen samaritano. Y sus políticas no están teniendo impacto sobre los sectores más populares. El presidente del Frente Amplio dice que simplemente explica lo que está pasando. Él sale y explica, pero lo más duro que ha hecho es cuestionar a las ollas populares. Luego, ningún fiscal ha dicho nada. La justicia no le ha dado nada. Entonces, ¿de dónde salieron todas esas series de acusaciones? ¿De dónde tanta bronca, tanta rabia? Yo esperaba que a los 52 años del Frente Amplio se hagan propuestas. No hubo una sola propuesta para el país. Esperaba que se deje de mentir. Esperaba de que se deje de dividir. Vamos a seguir el mismo camino que venimos desarrollando con acciones en territorio y trabajando para la gente. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.90 a la compra, 40.30 a la venta. Euro 39.69, 44.49. Real 7.10, 8.90. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.59.44. Unidad reajustable 1.501.26. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición central. Al regreso estaremos retomando la información de carácter local, pero también lo que viene dejando el fútbol. Valverde volvió al gol. Mañana juega la selección sub-20 frente a Paraguay. Vamos a contarles algunos detalles de este encuentro. Se vienen las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los detalles que tienen que ver en el panorama internacional con la realidad de Turquía y Siria tras el terremoto del pasado día lunes. Venimos en instantes nada más. ¿Es posible que te aprueben un préstamo en lo que demoras en regar una plantita? Veamos. Lo pedís, le pones agüita y sí. ¿Ves? Ya lo tenés. En Crédito Amigo es así de rápido. Pedí 45.000 pesos en 18 cuotas de 4.769 y retiralos en cualquier hábitat o red pago del país. Sin papeles, sin trámites y en 3 segundos. Llamanos, mandanos un WhatsApp o entra en nuestra web. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán.
Faisan, un buen amigo en tu mesa. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral, con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. En 1979 nacía un lugar donde se reunirían generaciones, convocados por la música, los amigos y los buenos momentos. Un lugar con una magia única. Por más de 30 años, los veranos no serían los mismos. De diciembre a marzo, la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable. En 2012 hicimos una pausa. 11 años después, se despierta el gigante. Vuelve el templo de la diversión. Vuelve el verano. Vuelve Sabeiro. Para escribir nuevas historias. Bienvenido, verano 2023. Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrenta el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubrí.utec.edu.uy. Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Vamos a avanzar ahora con el panorama internacional. Se viven horas claves tanto en Turquía como en Siria para poder rescatar a los sobrevivientes de entre los escombros del terremoto del pasado día lunes, un terremoto de 7,8. En lo que tiene que ver con las cifras de fallecidos, bueno, ya superan los 12.000 y son unas 8.000 las personas que fueron rescatadas por parte de los equipos de salvamento. Horas cruciales en Turquía y Siria para encontrar personas con vida tras el potente terremoto del pasado lunes. Los equipos de rescate continúan la búsqueda entre los escombros mientras el balance de víctimas sigue creciendo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien decretó el estado de emergencia por un periodo de 3 meses en 10 provincias afectadas, indicó que 45 países ofrecieron su ayuda. El mandatario reconoció deficiencias en la respuesta al terremoto que sacudió a su país y a Siria y dijo que es imposible estar preparado para una catástrofe así durante una visita a la provincia de Hatay en el sur, una de las más afectadas por el terremoto. Hemos movilizado todos nuestros medios. El Estado ha estado, está y estará llevando adelante labores de rescate junto con los municipios con todos sus medios. El responsable de la Media Luna Roja turca advirtió que las primeras 72 horas eran críticas en las labores de rescate, pero señaló que estas se veían entorpecidas por las severas condiciones meteorológicas. El devastador terremoto estuvo seguido por numerosas réplicas, algunas muy potentes, que provocaron el pánico entre los ciudadanos que tenían miedo de volver a sus casas.
No podemos volver a casa porque todas las casas tiemblan. El otro día volvió a temblar. No tuvimos más remedio que irnos. Nos hemos quedado sin hogar. Estamos todos aquí. ¿Qué podemos hacer? A medida que pasan las horas, también crece la frustración y el enfado por la escasa ayuda que llega a algunas áreas situadas en zonas de difícil acceso o afectadas por los conflictos geopolíticos de la zona. En este contexto de críticas al gobierno turco, Twitter era inaccesible este miércoles en los principales proveedores de telefonía móvil del país. En el pasado, las autoridades de Turquía habían cortado el acceso a las redes sociales después de catástrofes, atentados terroristas o protestas sociales y políticas. Bueno, con el paso de las horas, las historias comienzan a divulgarse y a recorrer el mundo. Los rescatistas continúan salvando la vida de niños, extrayendo desde los escombros a niños con vida. Les vamos a mostrar la historia de un chiquito de tan solo 2 años que fue rescatado en Turquía, pero también la historia de 2 hermanos, una hermana mayor que protege a su hermano menor y que estuvieron, esto fue en Siria, durante 36 horas entre los escombros. 2 niños atrapados entre los escombros de su casa en el norte de Siria fueron rescatados con vida más de 36 horas después de que el terremoto del lunes dejara atrapada a su familia mientras dormía. Sáquenme de aquí, haré cualquier cosa por ustedes, susurraba la niña mayor a los rescatistas, según un video en el que se los ve entre las ruinas de la vivienda en un pequeño pueblo en Haram, en Siria. La pequeña protegió a su hermano menor, tras quedar atrapados cubriéndolo con su brazo para que no le cayera el concreto encima. Otra conmovedora historia de rescate conocida en las últimas horas es la del pequeño Karam, quien no tiene más de 2 años y fue salvado con vida también en Siria. Los Cascos Blancos, asociación humanitaria que opera en la parte de Siria que no está controlada por el régimen de Bashar al-Assad, lograron sacar al niño de entre los escombros. El pequeño no puede contener la risa que contagia a todo el equipo de rescatistas. En el video que acompaña a la noticia difundida por distintos medios internacionales se puede ver la escena completa, desde la impresión del pequeño por salir de entre los escombros hasta los golpes nerviosos de alegría que propina a sus rescatistas, que ríen junto a él y lo abrazan y besan emocionados. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel, que colaboran con las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, lograron salvar con vida a otro pequeño niño de 2 años entre los escombros de un edificio derrumbado en el sur de Turquía. Bueno, y delegaciones de varios países están allí en el territorio trabajando con más de un centenar de perros que son cruciales para pensar en los rescates de las personas que están allí entre los escombros. Los perros utilizados para el rescate salvan la vida a muchas personas en este tipo de situaciones gracias a su excelente olfato. Hay circunstancias en las que estos perros deben rastrear desde un olor de referencia a través de una prenda de ropa, un objeto que haya tocado o el último lugar donde haya evidencia de que estuvo una persona. Este es el trabajo que realizan en las zonas que quedaron destruidas tras el terremoto que afectó a ambos países. Una vez que los perros localizan la fuente del olor, avisan a sus guías mediante ladridos, sin moverse del sitio, y estos, bien por cercanía o a través del dispositivo GPS que lleva el animal en su collar, se dirigirán al lugar indicado. Diferentes contingentes empezaron a preparar, ni bien conocieron la dimensión de estos terremotos, de magnitud 7,8 en la escala de Richter, en la constitución de un gabinete de crisis para valorar la intervención de la emergencia declarada en Turquía y Siria. Bueno, nos vamos ahora a Canadá, donde 2 niños murieron al estrellarse un ómnibus contra una guardería. El chofer del vehículo está detenido, ya que se sospecha que pudo tratarse de un hecho intencional. 2 niños pequeños murieron después de que un autobús se estrellara este miércoles contra una guardería cerca de Montreal y el conductor fue arrestado bajo sospecha de homicidio, por lo que la policía cree que fue un acto deliberado. Creemos que esto es deliberado, pero desconocemos el motivo, informó Pierre Broget, jefe de la policía de Laval, una localidad en las afueras de Montreal donde ocurrió la tragedia. El conductor de 51 años, detenido poco después de los hechos por homicidio y conducción temeraria, estaba siendo interrogado por la policía este miércoles. No tenía antecedentes penales. Aún no ha sido formalmente acusado y las circunstancias
circunstancias de la tragedia siguen sin estar claras, dijo la policía. Fueron unos padres que acudían a dejar a sus hijos a la guardería los que redujeron al hombre, que parecía agitado y estaba medio desnudo según los testigos. Los servicios de emergencia de Quebec dijeron a la agencia France Press que uno de los 2 niños murió en el lugar. El otro falleció tras ser atendido por paramédicos. Los otros 6 pequeños hospitalizados estaban fuera de peligro. Ningún adulto resultó herido en la colisión. Un gran perímetro de seguridad fue desplegado alrededor del lugar este miércoles por la tarde, donde había decenas de vehículos de emergencia y de la policía. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Aquí en nuestro país les contamos que se incrementó el consumo de combustibles en este último pasado mes de enero, en lo que tiene que ver con las naftas en el orden del 8% y 16% en el gasoil. En enero de 2023 hubo un pico de aumento en la venta de combustibles, según datos de ANCAP. La demanda de combustibles ha tenido un fuerte crecimiento en el último tiempo y particularmente observamos que en enero de este año, 2023, si lo comparamos con enero del 22, tenemos un incremento del 8% en el consumo de naftas en el país y un fuertísimo 16% de consumo de gasoil enero 23 contra enero 22. Así que en promedio, si medimos los dos combustibles, nafta y gasoil, en total y promediando tenemos un incremento de 12% en el consumo de combustibles líquidos en el país. El ente explicó que el incremento está asociado fundamentalmente al transporte, ya que el 85% de la demanda está destinada al transporte carretero, tanto de vehículos particulares como de carga. Cuando fue la pandemia observamos una caída fuerte en la demanda de combustibles. Eso ya quedó atrás y estamos en niveles récord de consumo de combustibles, tanto de gasoil como de naftas, históricos, ¿no? Esto no ha de sorprendernos porque a medida que el país se desarrolla, el PBI crece, el combustible es un insumo clave para la producción y para el bienestar de la gente. Así que a mayor PBI, mayor consumo de combustibles y eso no es de sorprender. Quizás lo sorprendente es este aumento fuerte en este año, que también lo fue el año pasado, así que muestra en alguna medida el dinamismo de la economía uruguaya y en parte el turismo, alguna cuota aparte tendrá que ver, aunque todavía no tenemos los datos para poder cuantificarlo. El director de SEG Ingeniería sostuvo que si no hay cambios sustanciales y continúa el aumento del PBI en el país, en el resto de 2023 se podrá registrar un nuevo incremento. Se concretó en la jornada de este miércoles el traspaso al sector privado del Aeropuerto Internacional de Paysandú. Ahora está en manos de Aeropuertos Uruguay, que realizará una inversión de $10 millones. Se crearán unos 150 puestos directos de empleo. Esto lo confirmó el ministro de Defensa, Javier García. El renovado aeropuerto comenzará a funcionar en 2024 y se espera que pueda contar con todos los permisos para un funcionamiento regional e internacional. El ministro de Defensa, Javier García, consideró que la remodelación de varios aeropuertos alrededor del país permite favorecer la descentralización. $10 millones de inversión, aproximadamente entre 100 y 150 fuentes de empleo, de trabajo directo, más los trabajos indirectos, que se suman a los casi $70 millones de inversión que va a tener el sistema de aeropuertos. Y yo les decía recién, esto es parte de la realidad. Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que esto es importante tanto para Paysandú como para el Uruguay, ya que una mayor conectividad internacional ayuda al desarrollo de las localidades. Empieza una etapa donde Paysandú se conecta al mundo, que pueden venir de cualquier lugar del mundo o de la región, aviones a Paysandú para hacer el circuito turístico o productivo o vinculado a inversiones que se van a dar acá en Paysandú y generar esta posibilidad de desarrollo. El gerente de infraestructuras de Aeropuertos Uruguay, la empresa que queda a cargo de la gestión, dijo que están abocados en garantizar que la terminal cumpla con los estándares internacionales. Lo que queremos es remodelar todo lo que es la infraestructura aeroportuaria. Como ustedes podrán ver, el aeropuerto tiene mucha antigüedad y hay muchas superficies para mejorar. Las obras consisten en una nueva terminal de pasajeros, un recapado total de lo que es la pista principal y el taxiway que conecta la nueva plataforma con la pista, todo un balizamiento LED que actualmente no está funcionando, de última tecnología. Vamos a instalar una planta meteorológica automática conectada directamente con Inumet y también vamos a construir todo un destacamento nuevo para bomberos con todo el equipamiento asociado. De Paysandú nos vamos al departamento de Rocha, donde investigan el hallazgo de bloques de caucho. Esto en el mar podría estar vinculado el caso a un naufragio.
Y la gente que va caminando por la playa y se encuentra con esto se pregunta qué es, sin lugar a dudas. Incluso parece que en algunos otros lugares, en Brasil, ha generado algún accidente en la costa también porque por tránsito en la costa y bueno, porque no está previsto que esté y es un paquete grande, digamos. La idea es que el CURE, la Universidad de la República, va a tomar estas muestras, las va a procesar, va a analizar, y lo va a analizar otros especialistas, ¿no? Arqueólogos que trabajan en estos aspectos. Aparentemente está vinculado a algún naufragio de la Segunda Guerra Mundial y ha sido muy útil también para estudiar las corrientes marinas, porque en realidad más o menos tienen ubicado algunos de los barcos que los tenían y ha estado apareciendo en toda la costa brasilera y ahora llegó a Uruguay. Entonces tiene como varias utilidades también el estudio de esto, además de los aspectos históricos, de entender para qué estaba por qué transportaban esta carga, qué tipo de barco era, para qué la utilizaban. También es cómo esto está circulando por el mar y cómo se mueven las corrientes. Y bueno, para eso también hay otros estudios que podemos hacer de los organismos que están adheridos a este material. Entonces ahí también puedes saber el origen de estos materiales. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Arranca el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091 866